Hola mis queridos hermanos, qué gusto es poder estar compartiendo con todos ustedes. Como cada día a partir de las 19 horas es la cita con la palabra del Señor. Seguramente lo que va a traer el refrigerio, va a traer descanso, la palabra del Señor que santifica, que nos purifica, que nos enseña, que nos corrige. Cuántas cualidades, cuántas cosas que hace la palabra del Señor en todo aquel que oye, en todo aquel que prepara su corazón, la tierra, porque el corazón es la tierra, la cual es apta o no es apta para recibir la instrucción, la palabra de lo que viene del cielo, lo espiritual. El Mesías, siempre lo cito, dice: más bien buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aquí estoy, quien les habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad en la provincia de Córdoba, provincia mediterránea, en el centro de la República Argentina. Ahí está la provincia de Córdoba. Y toda esta Argentina, desde el norte al sur, el este y al oeste, bendita tierra la cual bendecimos, la cual desatamos sobre cada hogar, sobre cada familia, las bendiciones más ricas, más abundantes. Esa bendición que nos habla las Escrituras y que nos dice que enriquece, esa bendición enriquece y no añade, no trae aflicción con ella. Esto es importante y hemos venido hablando a lo largo de este fin de semana de las bendiciones justamente. Y si vemos la Escritura, el plan desde el Génesis, desde el Bereshit hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está el plan del Eterno para bendecirnos, para llamarnos, para rescatarnos, llamarnos a salir afuera. Eso es el término, la definición de la palabra eclesía, griega, una palabra por cierto griega, eclesía o iglesia, como la conocemos nosotros normalmente, o congregación. La palabra congregación aparece por primera vez ahí en Éxodo capítulo 12, 13. Habla de la congregación que ha salido de Egipto y que está ahí esperando instrucciones, llamados a salir afuera. ¿Pero de qué cosas? Del mundo, del sistema, de los deleites, de los placeres, del pecado, hermanos. Para eso es la congregación, la quejilá, la iglesia. Y justamente hoy, en este fin de semana, en este día martes, que nos toca martes 31 de agosto, en esta semana, lo que resta, a partir de este día martes, vamos a hablar de la carta del apóstol Pablo, Rab Saúl, el rabino Shaul, a la iglesia, a la congregación que está establecida en Éfeso. El libro, la carta de los Efesios tiene 6 capítulos, de los cuales los 3 primeros están relacionados a la parte doctrinal, de lo que es el libro o la carta, epístola. Epístola significa carta del apóstol Pablo, Rab Saúl, a la congregación, a los que están creyendo en el Mesías, a la quejilá ahí en Éfeso, en Asia Menor. Y es una carta doctrinal, decía, en primer lugar, y los segundos, el cuarto, el quinto y el sexto capítulo están relacionados, ¿sabe a qué cosa? A la práctica. O sea que nos da instrucciones, nos da enseñanza, pero también nos demanda ponerlos por obra. Así que esto es apasionante. El libro de Efesios, así como el libro de Apocalipsis, también por ahí dicen son muy difíciles, pero no. Hay que estudiarlos, hay que investigar también hay mucho material para leer. Voy a saludar a mis hermanos que ya se están conectando, ya lo estoy viendo a Walter Box
nos está diciendo buenas tardes. Aquí está Walter Box, presente para escuchar la palabra del Señor. QAP, ahí está, muy atento a cada transmisión. Muchas gracias, querido Walter, por estar compartiendo con nosotros, por tu mensaje que nos anima y nos alienta a más y más. Y siempre decimos, esto que hacemos, lo hacemos con amor, lo hacemos con mucha pasión, porque hemos recibido, porque hemos entendido acerca del gran amor, de las bendiciones grandes que el Señor nos ha dado a través de muchos años que venimos estudiando, escudriñando y sirviendo por sobre todas las cosas al Señor. Y Carolina, ahí en la provincia de San Juan, claro, también está presente. Carolina nos dice bendiciones, siervos, muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Caro, para todos mis hermanos en la provincia de San Juan, para los pastores Nievas, esa es nuestra oración, que les vaya bien. Como dice la tercera epístola de Johanan, de Juan, que dice amado, versículo 2, tercera de Johanan, Juan, versículo 2, amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas. No dice algunas, pocas, no en todas las cosas, que te vaya bien, que seas engordado, que te vaya bien en la vida. Así dice como prospera tu alma, que tenga salud también. Y cuando habla salud, habla también a investigar en la palabra, a estar consolidados. Eso va a traer muy buenos resultados en esta vida, en este tiempo que nos toca transcurrir, ser verdaderamente protagonistas. Eso es lo que está esperando el Señor. Esta mañana hablaba con un hermano y claro, por ahí es como que las personas se desaniman. ¿No le ha pasado a usted? Como a usted, a mí y a cuantos más, por el día a día, por el trabajo, por el dinero, por la comida, por los hijos. ¡Ay! Cuántos problemas, cuántas situaciones que nos tocan atravesar. Y la Biblia en ningún momento, yo no veo en ningún pasaje bíblico que vamos a dejar de sufrir, a parar de sufrir. No, la Biblia, el Mesías lo dice en la oración, Juan, Johanan, capítulo 17, cuando el Mesías ora por los discípulos, dice al Padre, Padre, te pido por estos, por los que me diste, que los guardes de todos los males, que no los quites del mundo, sino que los guardes de todos los males. Ahí está. ¿Por qué? Porque el día a día va a tener su propio mal. El día a día tiene su propio mal. Muy bien, la carta que vamos a estudiar es conocida también como hay 4 cartas de la prisión, que reciben el nombre de cartas de la prisión. También se la conoce, en este caso particular, Éfeso. La carta a Efesios, a los hermanos, a la congregación, a la iglesia, a la quejilá establecida, a esos primeros creyentes que están establecidos ahí en el Asia Menor, en una provincia del Asia Menor. Mientras yo leía esto, me imaginaba, siempre me gusta imaginarme la escena y decir, wow, los primeros seguidores del Mesías, aquellos que iban, que se esforzaban, que estaban creyendo, que se estaban animando y que necesitaban ser fortalecidos. Necesitaban ser fortalecidos. Por eso, hermanos, la predicación de todos los días, ¿para qué? Para que mis hermanos reciban el ser fortalecidos. Esa era la oración del apóstol Pablo, Rab Shaul, que los hermanos reciban fortalezas. ¿Por qué? Porque recién lo decía, que el día a día tiene sus problemas, tiene sus situaciones. ¿Quién no tiene una situación difícil, desesperante? Por eso la necesidad de estar animándonos unos a otros y soportándonos. Desde la prisión, Rab Shaul, el apóstol Pablo, va a escribir, y el mensajero es Tíquico. Tíquico es el hombre, el encargado, el responsable desde Roma trasladar esta carta
que es una epístola o carta, es un mensaje muy poderoso, muy especial, que está destinado desde la prisión del apóstol Pablo, escrita por el apóstol Pablo, a los hermanos, a la quejilá, la congregación establecida, los primeros mesiánicos, seguidores del Mesías, que están establecidos en Éfeso. Y esta carta, para su mejor estudio, se la ha dividido en 6 capítulos. En 6 capítulos, de los cuales a lo largo de esta semana vamos a ir estudiando acerca de esta carta, que juntamente, recién lo decía al principio, con Apocalipsis, dicen por ahí que es muy difícil de entender. Pero hay que estudiarla, hay que escudriñarlas, hay que averiguar, investigar el texto en el contexto social, económico, en el lugar, en el tiempo, quién la escribió, a quién la dirigió, en qué situación y tantas cosas. Eso va a traer luz y va a descifrar los códigos, las cosas que a veces literalmente no lo podemos entender, no lo podemos comprender. 3 capítulos entonces van a hablar del área de la parte doctrinal, de la enseñanza que trae aparejada esta carta a los Efesios, que dentro de los Efesios, hermanos, recién decía, están los creyentes y hay otros potenciales creyentes, como en este día hay mucha gente que está ahí a punto de entrar en el plan, de acercarse a la palabra del Señor, de interesarse, de formar parte de esta nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para llevar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Me voy a paso de los libres. Ahí la tengo a mi querida hermana Ana Gómez. Nos dice: buenas tardes, pastores. Como siempre, asistencia perfecta a nuestra querida hermana Ana Gómez. Saludo también a Claudia Patricia, para Triana. ¡Ay, me acordé! Triana. Para Nicolás, para el pequeño Simón, para Gabriela Fernanda. Nos dice Ana: buenas tardes, pastores. Dios los colme de bendiciones. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por estar, por compartir cada transmisión que realizamos desde esta preciosa localidad de la provincia de Córdoba. Ya como decía Carlos Gorosito, un día espectacular, un poco de viento, está bien, pero caluroso. Ya se comienza a respirar una atmósfera de paz, una atmósfera de tranquilidad, de primavera. Ya los aires comienzan a cambiar, el paisaje comienza a cambiar y nuestro corazón, claro que sí, comienza a cambiar cuando compartimos la poderosa palabra del Señor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Entonces, 6 capítulos en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, 3 que son doctrinales, enseñanza, instrucciones, y los otros 3 capítulos, ¿sabe de qué? Va a hablar de cómo ponerlos en práctica, cómo ponerlos por obra, porque ahí está realmente la bendición. Cuando no solamente, como dice Jacob o de Santiago, el libro de Santiago, no siendo solamente oidores, no solamente siendo oidores en Santiago capítulo 1, 22, sino hacedores. Eso es lo que interesa. Esto es lo que realmente importa. De nada nos sirve estudiar la palabra, oír palabra, si no la ponemos por obra. Hay que oírla y ponerla por obra. Por eso los últimos 3 capítulos están relacionadas justamente a la palabra del Señor, a la obediencia. Voy a comenzar a leer el capítulo 1. Voy a leer el Código Real, que es una interpretación, el Nuevo Testamento, como lo conocemos normalmente, Brit Hadashah,
es el nombre dado en hebreo para el Nuevo Testamento. Mucha gente nos pregunta y nos dice ¿por qué están hablando tanto en hebreo? ¿Estudian hebreo? ¿Por qué las letras? Ayer estaba la pastora compartiendo con una hermana también acerca de la importancia, el estudio profundo o la investigación profunda acerca de cada letra. El valor numérico, el símbolo, el significado, la importancia que tiene, porque es un caudal de información. Y recordemos que la Torá, los mandamientos, la Biblia como usted la conoce, los primeros 5 libros conocidos como los libros de Moisés, fueron entregados a Moisés precisamente en hebreo. La Biblia fue escrita, dada en hebreo al pueblo hebreo. Después hubieron traducciones al griego, la Septuaginta, y después versiones y versiones y versiones al latín, al español, hasta que llegó al nuestro. Y ahora hay miles y miles de traducción. Pero ¿no le parece a usted, no le parece que es importante, que es mejor ir a la fuente, al origen, a ver qué quiso decir desde el origen, no quedándonos con las traducciones y versiones, sino es importante estudiar en profundidad? Siempre lo decimos, no se quede con lo que le dice el pastor, sino investigue. Epístola del apóstol Pablo entonces a los Efesios, dice capítulo 1, hay bendiciones que van a ser. A mí me sorprende realmente la salutación del apóstol Pablo, Rab Shaul, como en todos los escritos por él tiene muy parecida, casi la misma salutación, y dice así: Pablo, uno de los apóstoles de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los apartados y fieles. Apartados, escuche, y fieles. Siempre que leemos debemos leer con atención, prestando mucha atención a cada palabra, a cada punto, a cada coma, porque todo es importante. Dice a los apartados. Esto, la versión Reina Valera, dice a los que están a los santos. Ahí está, el capítulo 1, Reina Valera, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos. Ahí está, esta versión dice apartados para Dios, apartados para un servicio, para ministrar en las cosas sagradas. ¿Está todo bien? Ahí, ¿no me escuchaba? Entonces, ¿para quién va dirigida? A los apartados, a los santos, a aquellas personas que han tomado una decisión por el Mesías, por Yeshua HaMashiach, Jesucristo, y que su vida ya comienza a tomar otra trayectoria. Ya se cambió de estar muertos, como dice Romanos capítulo 3, 23, porque antes estábamos muertos, dice, porque la paga del pecado es muerte. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero ¿qué pasa? El 6:23 de Romanos dice: la paga del pecado es la muerte, más la dávida, el regalo en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, es vida, y es vida eterna. Entonces, esta carta va dirigida justamente a esas personas santos, dice, que han tomado una decisión por el Mesías, por Cristo, y que están en Éfeso. Gracia y paz, dice, a vosotros. Gracia y paz a vosotros, del eterno Dios nuestro Padre y del Adón del Señor Yeshua el Mesías, Jesucristo el Mesías. Dice, acá va a comenzar a dar unas bendiciones el apóstol Pablo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Masía. Fíjese la importancia, lo que Pablo está hablando a los que creen, a los apartados que están en Éfeso, a los santos. Le está diciendo, dice, bendito el Dios y Padre de Jesucristo, de nuestro Señor, del Adón, Yeshua, Jesús, que nos bendijo. Ya está la bendición soltada con toda. No dice con poco, con regular, no, dice con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Mesías, en el Cristo. Fíjese que muchas veces yo hablaba el día sábado, hablaba a los hermanos de la congregación y les decía, aparte, hablaba acerca de la identidad. La Biblia nos habla de identidad. Desde Éxodo capítulo 19 dice, vosotros me seréis una nación especial, una nación de sacerdotes. Sacerdotes de un reino especial, gente apartada, dice. El capítulo 19 de Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 5 y 6, nos habla de esto. La tengo a mi hermana, la voy a saludar a mi hermana del Funes, de la localidad de Funes, en la provincia de Santa Fe, María de Miranda, y mi hermano Reinaldo, en la localidad de Funes. Nos dice, muy buenas tardes, pastor, estoy muy bien, en casa ya, qué bueno. Gracias al Eterno, mi querida hermana María, que el Señor la restaure, le renueve las fuerzas. Capellanes, juntamente con el esposo Reinaldo, ahí en la localidad de Funes, pertenecientes al ministerio Cosecha, un gran ministerio ahí en la localidad de Funes. Nueva fuerza, mi hermana, para su vida, que reciba ser fortalecido, así lo interior, lo espiritual, mucho más, y salud en todo su cuerpo, querida hermana. Que el Señor use su vida, queridos hermanos, para la gloria y honra de su nombre. Muchas gracias por cada saludo, querida hermana María de Avellaneda. Para Reinaldo también, y la mami Rosa, que estuvo cumpliendo años. Dice bendiciones, dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Mesías. Por eso decía, hermano, cuando tenemos identidad, cuando nos hemos apropiado, Juan 1:12 dice que a quienes creyeron, a quienes lo recibieron, les dio el privilegio, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1:12, porque el 11 dice a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más, ahí dice el 12, más a quienes creyeron, a quienes lo recibieron, les dio el privilegio, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos, no testigos, hijos, ni primos, ni testigos, ni primos, hijos del eterno Dios. Bendito, dice, y dice el versículo 4, según nos escogió. Habla este capítulo de predestinación. La Biblia nos habla que Él vio, sus ojos vieron nuestro embrión, dice el rey David en los Salmos. Ya estábamos, hermano, aún desde el vientre de mamá. En el vientre de mamá ya estaba el plan, el propósito con el cual el Señor nos iba a llamar para formar parte de esa nación santa, de un pueblo especial, un pueblo adquirido. Ya vamos a ver más adelante cómo fuimos adquiridos. Con sangre, la sangre del Mesías que fue derramada, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo ya estábamos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo. Ahí está Kadosh, santo. Kadosh es la palabra hebrea para determinar o calificar santo. Kadosh, un pueblo Kadosh, Kadoshim. El sufijo im al final de la palabra quiere decir plural. Kadosh es santo, Kadoshim, santos,
santos, apartados para el Señor, ¿a través de quién? De Cristo, el Mesías, y sin mancha delante de Él. Vio que en Apocalipsis nos habla de la esposa, de la novia, que tiene que ser ataviada, preparada con ropas especiales. Una boda especial se prepara. Apocalipsis lo dice, los acontecimientos que estamos viviendo de los confines del mundo están acercándose, están resucitando, el Eterno está resucitando, las trompetas ya están sonando en el aire espiritual y mucha gente está viniendo al conocimiento de la palabra, mucha gente se está volviendo al Eterno Dios. Porque se ha dado cuenta, ha llegado el momento de darse cuenta que nos hemos apartado, que hemos independizado. El hombre se ha independizado del eterno Dios y se ha ido de acuerdo a sus propios caminos. Lo mejor que a él le parece, eso va a ser. Los días, los tiempos postreros que se están viviendo, hermanos, son realmente alarmantes. Muerte, destrucción, robo, inseguridad, padres que matan, violan a sus hijos, los hijos que matan a los padres, amadores de sí mismos, egoístas, egocentristas, mezquinos, cuántas cosas. Hombres sin afecto fraternal, sin afecto por los hermanos, interesados únicamente y principalmente en ellos mismos. Entonces dice Romanos capítulo 8, hay 3 gemidos, la naturaleza, la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos, los redimidos del Señor. El mundo, hermano, el sistema está demandando la manifestación. Nosotros gemimos, dice Romanos 8, y aún el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, gime también por nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que llegue ese día de la restauración, en que las cosas van a ser cambiadas. El Mesías, hablando acerca de esto, de la restauración, dijo como en los días de Noé, ¿se acuerda? En los días de Noé, muchos estaban casándose, dándose en casamiento, apartándose, desviándose de las leyes, de las instrucciones del Eterno, y de repente vino el diluvio, 40 días y 40 noches, lluvia desde los cielos, las nubes se derramaron sobre la faz de la tierra y aún las aguas subterráneas cubrieron por 40 días la faz de la tierra. Solamente 8 salvaron, fueron rescatados, Noé y su familia. Usted conoce, seguramente ha escuchado la historia. Por eso, hermanos, nosotros, esta carta, este mensaje está dirigida justamente, dice, a los santos, a los Kadoshim, a los Kadosh, a los que se han apartado, que están necesitando en su corazón algo más que no en la vida le encuentran el sabor, la sazón, sino que están necesitando, están anhelando algo más, y es lo espiritual, el área espiritual, porque tal vez por mucho tiempo han descuidado el área espiritual, por mucho tiempo, y le han dado más rienda suelta a las emociones, al cuerpo, a las pasiones, a los deleites, a cuantas cosas, menos a lo espiritual. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, el Mesías, por medio de Jesucristo, hijos suyos. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Sí, es cierto, porque de creación, Dios creó al hombre. Por creación, sí, el hombre es hijo de Dios. Pero acá hay algo importante, que a través del Mesías, acá dice ser adoptados hijos de adopción. ¿A través de quién? De Yeshua HaMashiach, Jesucristo. A través de Jesucristo, Él nos hace formar parte de una familia especial. Reyes,
Dice Apocalipsis 1:6, pero es un reino de sacerdotes. Mire que se está explicando, se está enseñando que no solamente con el hecho de tener una Biblia en la casa yo ya voy a obtener la ciudadanía, lo que la palabra me dice. Con el solo hecho de que yo abra la Biblia en el Salmo 91 y que lo ponga como un amuleto en la puerta de mi casa, en la mesa de luz, no sirve. Debemos cumplirla la palabra. Las instrucciones están para eso, para que cumplamos la palabra del Señor. Predestinados, dice, para ser adoptados, hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, según decisión propia de su voluntad. Nadie lo obligó al Mesías, a ir a la cruz, a derramar hasta la última gota de su sangre. Mucha gente, yo he oído decir, los judíos mataron al Mesías, a Cristo, al Cristo. Los judíos, otros dicen los romanos lo mataron. Y el mismo Mesías responde, dice, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Él pone su vida, hermanos, en propiciación. La sangre que se derramó como el propiciatorio en el santuario, en el tabernáculo, ahí en Éxodo, mientras peregrinaba el pueblo por el desierto, el propiciatorio es la tapa que cubría el arca del testimonio, y esa se usaba como fuente en la cual se juntaba la sangre de los animales, de los becerros, de los toros, de los carneros, de los corderos, esa sangre, y era presentada por expiación, como propiciación por el pecado de la persona a modo individual, de la familia o de la nación toda. Fíjese, la sangre representaba de un animal inocente. Pero el Mesías dice, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida hasta la última gota de mi sangre como propiciación, como el propiciatorio, quiere decir, ante el Eterno. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para la remisión, para hacernos formar partes gratuitamente, no hay que pagar nada, de ese reino especial y darnos la identidad de sacerdotes. Y en quien tenemos, al 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por méritos, para que reconozcamos que no es por obra para que nadie se gloríe, sino la gracia que se derramó a través del Mesías, a fin, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado. Él lo hizo por nosotros. Hermanos, nosotros estábamos en una condición de paredón de fusilamiento, diría yo, porque estábamos muertos en delitos y en pecado. En otro tiempo estábamos sin ley, sin Mesías, sin Dios. Hacíamos lo que mejor nos parecía. Pero Él hizo el milagro, Él hizo el trabajo por nosotros, nos redimió, pagó un precio por nosotros. ¿Cómo no valorar? Y en quien tenemos la redención, dice, la redención por su alma. Tenemos la redención, el pago que se hacía. Redimir era pagar, poner un precio por una persona que estaba esclava. Redimir era pagar el precio, un precio para que una persona sea quedada determinada, designada libre. Redención. Por eso nosotros hemos sido redimidos. Estábamos esclavos, ¿pero de qué, pastor? Esclavos del pecado. En eso vivíamos, esclavos del pecado, pero en Él tenemos el pago. Él pagó, nos dio libertad. No nos dio libertinaje, nos dio la libertad. Nos dio, fíjese, redención. Él pagó el precio. El perdón, sigue diciendo el capítulo 1 de Efesios, capítulo 7, el perdón de pecados voluntarios. Esos pecados que sabemos nosotros que está mal, no lo debemos hacer, pero lo mismo lo hace el hombre, lo hacemos. Dice, Él nos da el perdón de los pecados, de ese tipo de pecados voluntarios, según la riqueza de su gracia.
Fíjese, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Los otros animales que eran entregados en el tiempo del tabernáculo, animales inocentes, sin mancha, sin defecto, cubrían el pecado. Esa sangre cubría, pero el Cordero de Dios, el Hijo, Yeshua HaMashiach, lo hizo una vez y para siempre. Que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjese la obra espectacular, la obra preciosa del Mesías, de Jesucristo, y nosotros, las personas, lo toman muy a la ligera, no, por ahí no lo entienden, por ahí no lo discierne, por ahí no se ha detenido a investigar, porque por ahí escuchamos nomás, él pagó el precio y listo. Pero es muy profundo la obediencia, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, en adelante, dice, haya en vosotros el sentir, el mismo, dice Reina Valera, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el Mesías, que aún estando en la condición de Dios, no escatimando esa condición, dice, se humilló, y dice, y tomó la forma de siervo, de hombre, siervo, esclavo. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué pasó por esa obediencia, por esa humillación? Dice que el Padre lo exaltó a lo sumo y que le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se dobla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que el Yeshua HaMashiach es el Adón para gloria de Dios Padre del Eterno. A eso, hermanos, eso hizo el Mesías por nosotros. Entonces, dice en el versículo 10 de reunir otra función más. Mire todas las cosas que hizo el Mesías por nosotros. Yeshua HaMashiach, Jesucristo. De reunir todas las cosas, dice, en el Mesías, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una vez que resucitó el Mesías, queridos hermanos, y cuando los comisiona a los talmidín, a los discípulos, le va a decir: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Por la obediencia, de acuerdo al plan, al propósito que está establecido ya desde el corazón del Abba, del Padre. Toda autoridad en los cielos y en la tierra, y está relacionado esto a Hechos capítulo 3, ahí cuando nos habla de la restauración de todas las cosas. Todo, queridos hermanos, tiene que ver con todo, de reunir todas las cosas en el Mesías. En él, asimismo, dice, tuvimos, versículo 11, tuvimos herencia. Hay 45 minutos, han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo, sido predestinados. Otra vez la palabra predestinación, que ya estaba en el corazón, estábamos todos los santificados, todos los que se esfuerzan, los que se animan, los que creen, estaban predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, en el Cristo. O sea, traducido a esta vida, a nuestros días, decimos que justamente todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo debe ser guardado, dice el apóstol Pablo, de una forma irreprensible
para la venida de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. El Señor viene pronto, dice Hechos capítulo 3, que los cielos lo retienen, pero ya están las trompetas, el aire, las condiciones, los tiempos postreros que nos hablan las Escrituras, y nadie sabe el momento, el día, la hora, porque como un ladrón en la noche ha de venir. Claro, ladrón en la noche para aquellos que no les esperan, pero para los que le esperan, estamos, hermanos, contentos, y nuestras vidas refleja el gran amor, la redención, el perdón de los pecados, la salvación del alma. ¿Cómo no vivir una vida de acuerdo al plan que ha establecido el Eterno? Dice, primeramente, dice, nosotros los que primeramente esperábamos, si hemos esperado tanto tiempo y hemos alcanzado perdón de pecado a través del Mesías, cuántas cosas, cuántos objetivos que no estaban en nuestra mente, en nuestros planes, los hemos alcanzado. ¿Cómo no vivir una manera digna? De esto también en los otros capítulos que vamos a ver, nos va a hablar de la conducta, de la congregación, de la quejilá, de la eclesía, de la iglesia, como le quieras llamar. Va a demandar, acuérdese, que hay instrucciones, hay enseñanzas que vienen para la congregación, de la cual es el cuerpo. Acá vamos a hablar del cuerpo, la iglesia, la congregación, la eclesía, el cuerpo de Cristo, el cual es Él la cabeza. Él es la cabeza, y cada uno de nosotros miembros unidos, cimentados unos con otros. En Él también, dice, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Esto hace referencia a otras personas, no solamente los que ya están consolidados en el Mesías, en la palabra, en su obra, en sus mandamientos, en sus instrucciones, sino también está hablando a los gentiles. El otro día escuchaba a un líder decir, somos gentiles, y basó toda su predicación en que era un goín, es la palabra para gentil. Gentil, goín es hebreo, gentiles, es una palabra, anda el gato por ahí, es una palabra que determina a las personas que no tienen a Dios, no tienen interés tampoco en las cosas del eterno Dios. En sus mandamientos tampoco, ni en sus instrucciones, nada que ver con eso. Gentiles, pueblos paganos. Pero habla, dice, para ellos también, que habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la revelación para vuestra salvación, y habiendo creído en él. A los gentiles, como decía ese líder, pero ya no somos gentiles, hermano. Todo aquel que ha creído, que ha oído la palabra, ya tiene identidad de hijos, acuérdese, adoptados como hijos de Dios, habiendo creído en él. Fuisteis, dice, sellados por el Ruach HaKodesh, con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Ahí está, fíjese cómo vamos recibiendo beneficios. Estamos sentados en lugares celestiales, nos ha dado identidad, pagó el precio. Nosotros no podíamos pagar el costo por nuestra salvación, por nuestra vida, por nuestra libertad. Estábamos enyugados a Satanás mismo, al pecado, a las cosas que iban en contra de la voluntad del eterno Dios. Pero Él lo hizo por nosotros, y no solamente esto, la promesa se hace extensible, o extensiva para los gentiles, para los que no tienen a Dios, los que no creen en Dios, para los que son paganos, no tienen leyes, no tienen cuidado, no observan leyes, no tienen pactos con el Señor, nada de eso. Se hace extensible, se abre un abanico de oportunidades para todos aquellos que están fuera de la ciudadanía de Israel. La misericordia se manifiesta para con nosotros en esto, al norte, al sur, al este, al oeste, a los distintos puntos del mundo, de la tierra, queridos hermanos.
¿A través de quién? No por mérito propio, no porque tenga mucho dinero, no porque sea bueno, ayude a las ancianas a cruzar la calle, porque le dé comida a los pobres, no. A través del Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. Fuimos, dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí tenemos algo a favor, algo más, un plus para nuestra vida. El Espíritu Santo, que el Mesías habló y dijo que Él tiene la función, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, convence de pecado, convence de juicio, convence de justicia. Él es el que está en nosotros, somos el templo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no? ¿O acaso ignoráis que sois templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Para qué? Para hacerte recordar lo que no sabías, para enseñarte, para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Que es prenda, dice, de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, 53 minutos de las 19 horas, nos es la garantía. Es como que nos da la escritura de un terreno, de una posesión, y que ya estamos a punto de tomarla. Por el momento nos ha dado la escritura, nos ha sellado, nos ha marcado hasta ese día, hasta ese gran día de la redención. Por esta causa, acá se viene un ruego del apóstol Pablo para los hermanos que están en la iglesia, en la congregación, 7 congregaciones ahí en Asia Menor, las cartas a las 7 iglesias, como dice Apocalipsis también. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los judíos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Los tenían, estaban en el corazón de Rab Saúl, para que el Dios de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que no sea algo como que pasó sin importancia, sino que podamos meditar, que podamos investigar, que podamos entender. Aquí dice que nos dé el conocimiento, que nos dé sabiduría para entender el plan, el propósito que el Eterno ha trazado desde antes de la fundación del mundo, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál la porción de riqueza de la gloria de su herencia en pueblo escogido. Es un pueblo especial, una nación santa, real sacerdocio, y cuál la incalculable grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos, según la acción soberana de su poder, la cual se manifestó en el Mesías, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra celestial. Se cumplió, Él cumplió el plan, el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, cumplió a rajatabla todo lo que el Padre le había ordenado. Sobre todo principado, está a la diestra, pero sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, en este siglo, en este tiempo, sino también en el mundo por venir. Fíjese el poder, el alcance de esa gran autoridad de aquel que nos redimió, el que nos perdonó, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a su congregación, dice esta versión, a la Kehilá, a la iglesia, la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo. ¿Cómo no estar, queridos hermanos, gozosos
y apasionados cada día más por este Mesías, por este Cristo que vino para salvarnos, para redimirnos, pagó un precio que nosotros no podíamos pagar. Esa deuda fue saldada. Consumado es, dijo en la cruz. Consumado, tetelestai. Consumado es por los pecados, aún siendo pecadores, aún no mereciendo ese perdón, Él los dio sin importar, hermanos, nuestra calidad y nuestro pecado mismo. Muy bien, hasta aquí nomás, queridos hermanos. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabras del Señor. Que el Eterno les bendiga. Muchísimas gracias. Shalom. Alejem.